obras del polígono industrial anexo al puerto comenzarán a finales de año que viene o principios de 2027, tras una larga tramitación que está llegando a su fin, con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de la innovación de este parque empresarial de unos 600.000 metros cuadrados. Que a finales de 2026 o en el año 27 podamos tener esa obra en marcha y puedan generar empleo para la ciudad de Motril. Ya desde la autoridad portuaria se viene advirtiendo de que en un corto espacio de tiempo la ZAL, la zona de actividades logísticas, se va a agotar, tiene viso de agotarse, con lo cual el puerto no va a tener suelo industrial para poder expandirse, y la única esperanza que tenía precisamente, pues era el polígono industrial del puerto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diario Comarcal un día más. En unos instantes les ofrecemos todos los detalles de esta noticia, pero antes les resumimos en titulares otras noticias que nos deja la jornada. El Ayuntamiento de Motril presenta su campaña turística Adiós Sombrilla, Hola Parasol en la World Travel Market, la Feria de Turismo de Londres. Objetivo Imperfecto y el área de cultura presentan la exposición La Ciudad Inmanente, que se inaugura en el Centro de Arte José Hernández Quero este viernes. El crucero de categoría Premium Amsterdam hace su primera escala en Motril con casi 1.900 pasajeros a bordo. El lunes comenzó en el Centro de Arte Hernández Quero la primera semana de investigación histórica de la Cosa Tropical, que se prolongará hasta el viernes con 15 ponencias. El Ayuntamiento de Motril ha comenzado una campaña de promoción turística en Londres durante la celebración de la Feria Internacional World Travel Market 2025, una de las muestras turísticas de destinos más importantes del mundo. En esta feria, Motril presenta su campaña Adiós Sombrilla, Hola Parasol, con una presencia en las pantallas de la calle Leicester Square del centro de Londres. Tanto en la feria como en esta campaña publicitaria se busca destacar las ventajas de Motril como un destino referencia de sol y playa. El emplazamiento de las pantallas se ha buscado teniendo en cuenta que es una de las zonas más transitadas de la capital inglesa y está junto a uno de los mercadillos navideños más importantes. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado la importancia de que por segundo año consecutivo Motril tenga presencia en una de las ferias más importantes del mundo del turismo, donde el ayuntamiento acude bajo el paraguas promocional de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Granada. La concejala de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, destacó el trabajo del ayuntamiento para que Motril cuente con más visitantes, haciendo hincapié en los atractivos locales y su gran riqueza gastronómica, por ejemplo. Para finalizar, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha incidido en la importancia de estar presente en esta feria, ya que cada vez son más los turistas británicos que acuden a Motril atraídos por la gastronomía y fundamentalmente por el sol y playa. Las obras del polígono industrial anexo al puerto comenzarán a finales del año que viene o principios de 2027, tras una larga tramitación que está llegando a su fin con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de la innovación de este parque empresarial de unos 600.000 metros cuadrados. El concejal de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, destacó el impulso que se le está dando a esta iniciativa desde el consistorio y también desde la Junta de Andalucía. Estamos en un momento estratégico en el que la Junta de Andalucía así lo ha aceptado y así lo ha apoyado con esos más de 500.000 euros que se recogen en el presupuesto que anunciaba el otro día la consejera de Fomento para este proyecto. Nosotros vamos a recoger también una partida presupuestaria en el presupuesto de 2026, de tal forma que si la reparcelación y el proyecto de urbanización somos capaces de llevarlo de forma paralela, a lo largo del 26 podremos tener ese proyecto de urbanización ya terminado y podemos ejecutar la obra y se puede ejecutar por parte de la Junta de Compensación. Ese es el objetivo, que a finales de 2026 o en el año 27 podamos tener esa obra en marcha y puedan generar empleo para la ciudad de Motril. Navarro destacó que este es un proyecto que dio sus primeros pasos hace 17 años. Son más de 500.000 metros cuadrados los que se van a poner al servicio del sector empresarial para que se instalen empresas en ese polo importante de la ciudad de Motril, que va a suponer generación de puestos de trabajo. O sea, una tramitación muy larga que comenzó en el año 2008, una tramitación en la que se aprobó un plan parcial que a día de hoy no era el más idóneo, puesto que el coste de urbanización de ese sector estaba por las nubes y no es abordable, y por eso no se ha ejecutado este polígono. Precisamente la revisión que se ha hecho sí permite su viabilidad al existir parcelas más grandes y otras más pequeñas, con delimitación de zonas más logísticas, otras más industriales y otras más del ámbito comercial. Y a día de
de hoy pues hemos aprobado esa revisión, una revisión que recoge parcelas más amplias para que se puedan estar instaladas empresas más grandes, que puedan tener mayor capacidad de trabajo, y de lo que se trata es que sea un centro logístico dentro de las nuevas tendencias de centro, y que además sea soporte también de otros centros como el de Escúzar o cualquier otro centro. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó que se trata de una infraestructura vital para el desarrollo de la ciudad. Ya desde la autoridad portuaria se viene advirtiendo de que en un corto espacio de tiempo la ZAL, la zona de actividades logísticas, se va a agotar, tiene viso de agotarse, con lo cual el puerto no va a tener suelo industrial para poder expandirse, y la única esperanza que tenía precisamente, bueno, pues era el polígono industrial del puerto, esos metros, esos casi 600.000 metros que recoge nuestro Plan General de Ordenación Urbana para destinarlo a suelo industrial. La alcaldesa agradeció que la Junta haya desbloqueado este proyecto y se mostró satisfecha por su apuesta para el año que viene. También hay que sumarle que esta misma semana recibíamos una noticia tan muy buena por parte de la consejera de Fomento, y es que en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2026 se recoge una partida inicial de 500.000 euros para empezar a urbanizar este sector, que hay que recordar el propietario mayoritario es precisamente la Junta de Andalucía. El Centro de Arte José Hernández Quero acoge desde este viernes la primera exposición de Objetivo Imperfecto, un colectivo de 4 artistas fotográficos que han captado en sus obras la esencia de la ciudad en continuo movimiento. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, ha dado los detalles de la muestra. Estamos aquí para presentar una exposición fotográfica que va a ver muy hermosa y con un toque muy marcado sobre la ciudad en el Centro Hernández de Arte Hernández Quero, a partir del 7 de noviembre hasta el 7 de diciembre de ahora de 2025. Se inaugurará el 7 de noviembre a las 9 de la noche. Se trata de la primera exposición fotográfica colectiva del recién creado Objetivo Imperfecto, formado por 4 artistas fotográficos. Y será una exposición fotográfica colectiva con María Jodar, Carlos Verbo, Encarni Díaz y Beatriz Chica. Y tendrán su obra allí pues eso, durante un mes, y es una obra en la que han querido un poco retratar una manera de ver la ciudad, la permanencia, lo efímero de ciertas cosas y lo que a lo mejor a través de la fotografía se puede mantener permanente, ¿no? Encarni Díaz ha agradecido al Ayuntamiento y a Cultura que les ceda la sala de exposiciones temporales del Centro de Arte José Hernández Quero para exponer allí sus obras. Somos Objetivo Imperfecto, un colectivo un poco que surge en el seno de la Escuela de Arte de Motril y sobre todo tutelado, muy bien tutelado por un gran profesor artista como es José Antonio Jimena, que lo tenemos aquí, que es nuestro comisario, y sin él seguramente esta exposición no podría darse. Díaz ha presentado al colectivo que la acompaña en esta experiencia. Tenemos a María, a Bea, a Carlos y yo, personalmente. Seguramente mucha gente me conozca, pues bueno, porque vengo del medio audiovisual, de Telemotril, 35 años de experiencia, y quería un poco investigar con otros formatos, en este caso pues la fotografía, ¿no? Y una manera un poco también pues para ayudarme y para formarme mucho mejor y desarrollar mejor, si cabe, el trabajo que desempeño en la televisión. La exposición La ciudad inmanente se inaugura este viernes, día 7, a las 9 de la noche y se podrá disfrutar hasta el 7 de diciembre. Otro de los artistas de esta muestra colectiva, el manchego Carlos Verbo, asegura que el público verá algo diferente. Hemos tratado de hacer fotos o fotografías un poco que hablen un poco de forma de ver la ciudad, pero desde otro punto de vista. Hay fotos que son difusas, hay fotos que son desde otro punto de vista. Entonces invitamos a la gente que puedan verlo, pero que no se dediquen solamente a ver lo que ven normalmente, sino que vean otro punto de vista diferente. Estos artistas asumen el reto de capturar lo urbano, una ciudad que se transforma sin cesar, como asegura Beatriz Chica. Nuestra exposición, La ciudad inmanente, trata sobre la huella que deja la ciudad. No vais a encontrar imágenes objetivas que determinen lo que es
sino van a ser imágenes que van a despertar un sentimiento, una emoción, un pensamiento que cada uno va a interpretar como le corresponda, porque la ciudad inmanente es un rastro, una forma de ver la ciudad que tenemos nosotros que permanece, ¿no? Que permanece en ese instante. No trata de congelar una situación, una escena, sino el rastro que deja esa situación o esa escena. El colectivo Objetivo Imperfecto, cuyos miembros se conocieron en la Escuela de Arte de Motril, espera que al público le guste mucho esta muestra y que le abra las puertas a muchos más proyectos, como apunta la fotógrafa María Jodar. Creo que son unas fotografías bastante interesantes a nivel visual y un poco psicológico, como ha explicado también nuestra amiga Bea. Y bueno, muy orgullosa de estar en este grupo y espero que hagamos muchos más proyectos. El crucero de categoría Premium Amsterdam hace su primera escala en Motril, con casi 1.900 pasajeros a bordo. El buque, abanderado en Países Bajos, ha llegado este martes procedente de Cartagena y realiza una travesía de posicionamiento en el Caribe, en el que recorrerá España, Gibraltar, Marruecos, Bermudas y acabará en Florida. La embarcación, fabricada en Venecia en el año 2002, ha coincidido en el puerto con la 20ª escala del velero de lujo Star Clipper, que atracaba a mediodía, como resaltaba el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes. Un nuevo día en el que simultanean dos cruceros en el puerto de Motril, igual que pasó ya la semana pasada, y que son dos cruceros que evidencian el crecimiento del puerto de Motril en esta materia, ¿no? Precisamente en el ámbito de los cruceros, ¿no? El Star Clipper, un velero de lujo que hace escala por 20ª vez en nuestro puerto, un clásico ya de nuestro puerto que atraca en el muelle de costa. Y luego este crucero que tenemos aquí a nuestras espaldas, el Amsterdam de Holland America, de la compañía Holland America, que es su primera escala en el puerto de Motril. Como es habitual, al tratarse de la primera escala del crucero, se ha realizado el protocolario acto de entrega de metopas entre el capitán y el presidente de la autoridad portuaria, así como el intercambio de presentes con las autoridades locales. Es de la categoría Premium, en este caso, de altísima gama, y un buque con casi 300 metros de eslora, que tiene todo tipo de equipamientos, tanto actividades a bordo como restaurantes temáticos, zonas de ocio, recreo, miradores, etcétera, y que va a estar va a hacer un recorrido de 15 días, que empezó en Barcelona y va a concluir en Fort Lauderdale, en Florida. Esta escala consolida a la naviera en el puerto motrileño. Es la primera escala, como digo, de este buque, aunque la sexta de esta compañía. Y bueno, el buque viene y tiene una capacidad para 2.000 pasajeros aproximadamente, viene al 95% de su capacidad, es decir, viene prácticamente lleno, y de ello el 70% van a visitar Motril, gracias a las lanzaderas que entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria se pone a su disposición. En total va a haber un total de 13 lanzaderas subiendo y bajando a los turistas para que puedan visitar la ciudad, pasear por ella y también gozar de algunas excursiones como la de la ruta de la caña de azúcar, que van a hacer algunos de ellos operadas ya por un turoperador turístico. García Fuentes ha resaltado los beneficios económicos que genera la industria del crucero para distintos sectores. Por tanto, el resto se va a repartir por toda la comarca de la costa tropical. Hay algunos que tienen excursiones al Muñécar, otros a la Alpujarra, Valle del Lecrín, Granada, la Alhambra, etcétera, de tal manera que ese 30% restante que no va a visitar la ciudad, pues tienen organizada ese tipo de excursiones. En este sentido, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, en representación del Ayuntamiento, ha destacado la labor que está realizando el puerto para atraer y fijar las escalas de cruceros. Después decidió que había que posicionar a Motril dentro de las rutas de cruceros y realmente están haciendo un esfuerzo importantísimo y nos hemos integrado todos, que creo que estamos haciendo un buen trabajo de estructura
no solamente entre áreas, sino también entre instituciones, y estamos valorando mucho el esfuerzo que se está haciendo desde el puerto. Nosotros desde Cultura estamos aportando lo que podemos, que es pues prepararle algún espectáculo flamenco, con turismo. Por ejemplo, estamos abriendo los museos los lunes, cuando viene un crucero grande, que eso los lunes casi todo el mundo sabe el día de descanso de los museos en Europa en general, pero hemos llegado a un acuerdo con nuestros trabajadores para que si vienen pues le cambiemos la fecha, para que hoy por ejemplo creo que 500 pasajeros se van a Granada, que o de viaje o excursiones o lo que sea, entonces se quedan en Motril entre pasajeros y tripulación unos 1.400 personas, o sea, eso es mucha gente. Por último, Muñoz ha reseñado que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria sufragan el gasto de las lanzaderas que comunican a los viajeros desde el barco con el centro de la ciudad. Entonces ese nivel que se está adquiriendo ya con tanta regularidad, pues hay que intentar amarrarlos, ¿no? Porque creo, si no me equivoco, que ha dicho Pepe, que es la primera vez que viene el Ámsterdam, y son 1.500, 1.400 personas que van a estar dando vueltas por Motril. Entonces nada, pues hay que ponerse las pilas y seguir todos poniendo de nuestra parte para que este trabajo tan mastodóntico que se empezó desde el puerto sin saber desde cómo, dónde tal, pero que resulta que está cuajando y que está poniendo Motril como un punto de referencia para que vengan grandes cruceros, y no tan grandes, pero de lujo, cada uno de su tal, pues que siga avanzando y seguiremos trabajando codo con codo hasta donde podamos. El presidente del puerto, José García Fuentes, ha destacado la apuesta de la autoridad portuaria en alianza con el Ayuntamiento y otras instituciones públicas para seguir potenciando la llegada de este tipo de turismo. Para nosotros y para el puerto es importante, ¿no?, seguir en esta vía, porque creo que este tipo de turismo aporta muchísimo a la ciudad, le aporta esa desestacionalización en una época como esta, que es temporada baja para comercio, para hostelería. Durante un día de diario normalmente, pues lógicamente aporta ese plus tan necesario, ¿no?, la desestacionalización por una parte, y luego esa aportación económica que hace el tener ese flujo continuado de turistas a nuestro centro comercial, y para hostelería, para comercio, para transporte, supone un plus importante. La Mancomunidad patrocina estos días en la Feria Internacional de Turismo de Londres el destino Costa Tropical de Granada. Su presidente, Rafael Caballero, se ha reunido con turoperadores y agentes de viaje interesados en la comarca y en cerrar acuerdos con las empresas de la zona para atraer más flujo de turistas. La promoción combina el sol y la playa con una oferta complementaria cada vez más diversificada, ofreciendo buenas temperaturas todo el año, montaña, turismo deportivo, submarino, gastronómico, patrimonial, cultural y rural. La Mancomunidad además realiza una campaña en medios destinada al mercado británico que comenzó hace unos días y que continuará hasta el jueves. Las exportaciones de productos subtropicales, principalmente aguacate, mango y chirimoya, desde la provincia de Granada a la Unión Europea, han aumentado en el primer mes de campaña en casi un 65% con respecto al mismo periodo del anterior. Así, estas exportaciones superan los 1,7 millones de kilos frente a los poco más de 1 millón registrados en el primer mes de la pasada campaña. Según los datos del Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior, en septiembre el mayor aumento en los productos subtropicales se produjo en el mango, que ha pasado de casi 486.000 kilos el año pasado a 991.000 este año. También han crecido los aguacates en un 40% hasta llegar a los 391.000 kilos. El aumento en chirimoya ha sido menor, de un 7% aproximadamente, a los 297.000 kilos. En menor cantidad se han exportado otros productos tropicales como la papaya y el níspero y la pitaya, con casi 31.000 kilos. Los principales países receptores de estas frutas fueron Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Finlandia e Italia. Cada consumidor se gastará en el Black Friday 204 euros, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores. En la provincia de Granada esa cuantía llegará a los 224 euros de media, una cifra que ha superado para un solo día a la de algunas temporadas de rebajas que se extienden 2 meses. La organización ha preguntado a sus más de 3.000 encuestados por las preferencias del canal de venta que tienen los consumidores.
Así, un 54% comprará online únicamente, un 25% lo hará en tienda física y el 21% de los consumidores lo hará en ambos modelos comerciales. Casi la mitad de los compradores adquirirán ropa y calzado, un tercio juguetes y una cuarta parte tecnología y electrodomésticos. La Asociación Española de Consumidores también ha querido elaborar un decálogo de recomendaciones para estas compras. En él se recomienda comprar con responsabilidad y solo lo que la persona realmente necesite. La organización recomienda ver ahora el precio de los productos que se vayan a adquirir para comprobar que realmente cuenten con un descuento, al tiempo que recuerda que la publicidad es contractual y que es necesario guardar el comprobante de la compra para posteriores cambios, devoluciones o reclamaciones. Un menor ha apuñalado a otro alumno de su misma edad poco antes de que comenzaran las clases en el Instituto de Albuñol. La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer los hechos. El menor agredido fue atendido en un centro hospitalario por una herida leve de arma blanca en el hombro. Ha sido un profesor del centro el que ha separado a los alumnos al producirse la agresión dentro del instituto, según fuentes de la Consejería de Educación, que ha abierto un protocolo de acoso. El agresor ha sido expulsado 29 días por comportamiento muy grave a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, según la Consejería, que subraya la rapidez con la que ha actuado el centro trasladando al alumno herido a un centro sanitario. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. En página política, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 5 alegaciones a la modificación de la tasa de basura aprobada inicialmente en el Pleno del 10 de octubre. Su portavoz adjunta, Gador Domínguez, ha censurado que no se haya realizado, dice, un estudio económico y financiero completo previo del impacto social de este documento. Lo que hace es sustituir el sistema vigente por otro basado en la superficie del inmueble. Entonces, en la práctica, esto va a suponer que miles de vecinos de Motril van a pagar más por el mismo servicio. Domínguez denunció que este sistema es discriminatorio porque pagará lo mismo una vivienda en la que vive una persona que otra en la que lo hacen 6, aunque se produzca más basura en el segundo caso. Vamos a poner un ejemplo. En Casa Grande antigua de la calle Ancha de San Antonio van a pagar más tasa de basura que un piso en Playa Granada. Entonces, esto creemos que no puede ser de recibo y que esto va a causar una gran desigualdad territorial y económica. Los socialistas solicitan que se modifique el sistema para el cálculo de la tasa. Y que no se haga solo por este mecanismo de superficie, sino que se haga introduciendo mecanismos de igualdad y equidad tributaria, como son la zona donde se sitúa la vivienda, el número y la renta de las personas que viven en esa vivienda y el valor del inmueble. Domínguez tampoco entiende por qué se han eliminado las bonificaciones de entre un 30 y un 70% a los locales comerciales. También creemos que tienen que seguir las bonificaciones a las personas emprendedoras con discapacidad, aumentar también el límite para pensionistas, que actualmente está en 1.000 euros y es muy bajo si hay, por ejemplo, 2 pensionistas en la misma casa. 1.000 euros entre los dos es muy bajo, tenemos que aumentar ese límite. Incorporar también bonificaciones para colectivos vulnerables. Es muy importante que la gente que no tiene pueda pagar un poco menos. Y para, por ejemplo, también los autónomos con pocos ingresos. Y muy importante también para los usuarios que acrediten la separación o reducción de los residuos. La socialista también denunció que no se haya contado con la opinión de los motrileños antes de modificar la tasa. Aunque la ordenanza invoca el principio de quien contamina más paga, no establece estos indicadores para la generación real de residuos, por ejemplo, el peso, la frecuencia o el volumen de la basura, sino el criterio fijo que hemos dicho de superficie. Esto hace que no sea lo mismo, o sea, que van a pagar lo mismo cuando en una casa vive una persona que cuando viven 6. Sin embargo, la que vive una persona genera menos basura que donde viven 6. Así es que esto nos parece que tampoco no crea igualdad entre los motrileños, todo lo contrario, crea desigualdad, y solicitamos también que se incorpore un sistema progresivo de pago por generación basado en datos reales de recogida y de coeficientes correctores. El lunes comenzó en el Centro de Arte Hernández Quero la primera semana de investigación histórica de la Costa Tropical, que se prolongará hasta el viernes con 15 ponencias que se publicarán próximamente gracias al apoyo de la autoridad portuaria
y de la Mancomunidad. La primera semana de investigación histórica de la costa tropical está organizada por el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos. Su presidente, Gerardo Martín, relataba la necesidad de promover estos encuentros divulgativos. Porque la costa tropical en muchas ocasiones es muy dejada para sí mismo, para sus cosas y para los suyos. Y desde hace años no se organizaba un foro de este tipo para dar a conocer las nuevas aportaciones que todas las personas que aparecen en el cartel, todos los investigadores que van a exponer aquí los temas que van a compartir con nosotros, pues a quien tenemos que agradecerle también su entrega y su disposición y ese derroche de generosidad para contarnos todo lo que nos van a contar. Como decía, desde hace mucho tiempo no se daba lugar. El presidente del Aula de Pensamiento destacó que estas jornadas están abiertas a todo el público. Lo idóneo de estas jornadas es precisamente eso, la novedad, que son trabajos de investigación, son cosas en muchos casos desconocidas, porque lo que está ahí, quienes hemos tenido cierta inquietud y cierto interés nos hemos acercado a ello y siempre estará, pero sí es cierto que ante las nuevas investigaciones es necesaria la divulgación. Martín resaltó que, para dejar constancia documental de estas investigaciones, las conferencias se publicarán próximamente. Y claro, nosotros organizamos esto, bueno, lo organizó Manolo, quedó plasmado, quedó recogido en el cartel, lo teníamos claro, que había que tirar para adelante, había que apostar por la historia, pero ¿qué pasa después con estas cosas? Que se quedan aquí, en los que estamos, y no trasciende. Entonces, de ahí que nos pusiéramos manos a la obra para esa segunda parte que veremos pronto. Y es una publicación con todo, que recoja todo lo que aquí se diga durante estos 5 días y estas 15 intervenciones. La vocal de Desarrollo Económico de la Mancomunidad, Faustina Béjar, incidió en que el ente comarcal apoya esta semana de investigación para rescatar la historia de la costa tropical y para incentivar nuevas líneas de estudio. Y durante demasiado tiempo, pues muchos aspectos de nuestra historia han quedado como en un segundo plano, sin la difusión ni la divulgación que en realidad merece. Y este congreso que hoy comienza, pues viene precisamente a poner en valor ese trabajo tan importante que desde la investigación nos ayudará a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Desde las instituciones, como ha mencionado Gerardo, hacía ya algunos años que no se ponía en el foco en algo tan esencial como es esto, como es dar a conocer los nuevos hallazgos, rescatar nuestra memoria y compartirla con la sociedad. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, felicitó al coordinador de la jornada, Manuel Domínguez, y al Aula de Pensamiento por la promoción que realiza de la cultura. Porque esa inquietud, ese trabajo durante todo el año, esa programación tan rica, tan variada, cultural, que hace que sean todo un referente, no solamente en Motril, en la costa tropical, sino en toda la provincia de Granada, con iniciativas que van más allá de nuestras propias fronteras, ¿no? Como ese concurso de poesía que ya mismo se terminará y que ha sido a nivel internacional, ¿no? Por eso yo quiero daros la enhorabuena por vuestro trabajo. Para mí, para el puerto de Motril, es un honor estar aquí. El puerto, como sabéis, es también parte de nuestra historia, desde cuando era la rada del Varadero. Las primeras referencias son muy antiguas, no sé si es del siglo XVIII aproximadamente, hasta que se empezó su construcción en 1908. Bueno, pues es también parte de nuestra historia y también un pilar fundamental en la economía de toda la provincia de Granada, y eso es gracias al esfuerzo de muchísima gente. El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada, José Manuel Gómez Moreno Calera, fue el encargado de dictar la primera conferencia de la Semana de Investigación sobre los valores patrimoniales de la costa tropical.
El cronista oficial de la ciudad y vicepresidente del Aula de Pensamiento, Manuel Domínguez, fue el encargado de presentar al ponente, de quien destacó, además de sus 40 años dedicados a la docencia universitaria, su ingente labor de investigación. Relación de artículos inmensos dedicados a Granada, dedicados también artículos dedicados a la costa, a la iglesia de Almuñécar, a la iglesia de Salobreña, a la iglesia de Motril. Es decir, que Gómez Moreno pues ha trabajado en una gran cantidad de artículos, y bueno, podemos citar pues todo el tema del Valle del Lecrín, toda la investigación que hiciste sobre la iglesia del Valle del Lecrín, es decir, una extensa bibliografía. El profesor Gómez Moreno comenzó su intervención resaltando la tipología de la iglesia fortaleza que impera en el litoral del Reino de Granada durante la Edad Moderna para defenderse de los ataques de piratas. He metido la de Adra porque, aunque está fuera de nuestro contexto, tradicionalmente pertenecía a la diócesis de Granada, y allí además es que hubo un ataque en 1620 que le hizo bastante daño. Y decidieron levantar encima del crucero y en los alrededores del crucero pues unos parapetos para poderse defender. La iglesia era el espacio quizás más fuerte donde podían refugiarse en caso de esos ataques continuos, ¿no? El docente jubilado explicó que esta tipología también llegó a las catedrales de Almería, Málaga y Cádiz para centrarse en ejemplos de la costa tropical. La iglesia salobreña, su primera construcción, hay un vacío claro, porque las iglesias construidas más en los principios del siglo XVI no hay apenas documentación. Yo calculo que ya sea de los años 1610 al 20 cuando se construye, y es una iglesia pues donde destaca sobre todo la torre, una torre muy elegante, muy estilizada, con su almenas de tipo asirio, también dando un sentido como medio de fortaleza a esa torre almenada, y la portada, una portada muy rica, muy interesante, muy rara, y que todos los que hemos pasado por su investigación consideramos que no sabemos si es del XVI, que nos extraña, o sería del siglo XIX, una especie de historicismo. El parecido, en Granada no hay nada igual. Lo más parecido es la iglesia de Santiago de Málaga y la iglesia de Villalba del Alcor, en Sevilla, y Santa Paula también tiene ese tipo de portada. José Manuel Gómez Moreno destacó la singularidad de la iglesia de la Encarnación de Almuñécar. Es la primera parroquia levantada en la diócesis de Granada que abandona el esquema mudéjar para introducir lo que se llama un esquema clasicista, contrarreformista o herreriano, es decir, un modelo de iglesia más severo, un crucero más amplio, las capillas alineadas, en ese sentido no varía mucho de la anterior, y en el caso de la de Almuñécar, cubiertas todas por bóveda vaída o bóveda de medio cañón, que eran muy del gusto del que yo considero que fue su arquitecto, diseñador, que fue Ambrosio de Vico. Gómez Moreno comentó lo que se publicaba a principios del siglo XX sobre Motril en el Portfolio Fotográfico de España. Dice, la población de Motril tiene muy bello aspecto, según puede apreciarse por las vistas que de ella publicamos, siendo la colegiata el mayor y más interesante de su edificio. Desde luego, la vista de la que ofrece no se parece en nada a lo podemos ver ahora. Y esta es como estaba la plaza con el ayuntamiento y la iglesia, con todos los elementos añadidos del periodo barroco. Y dice, el templo de exterior es muy irregular, presentando diversos cuerpos de forma y estilos inconexos. Efectivamente, está levantado a tirones, como tantas veces ha ocurrido con la arquitectura. De la iglesia mayor de Motril subrayó las dos fases constructivas. Fundamentalmente lo que es el cuerpo del templo hecho en dos tirones. El primero, de la iglesia más antigua, de 1510-1514, eso sí está documentado, su arquitecto, su alarife, Alonso Márquez, y luego pues se fue completando su aspecto fortificado, pues con unas trazas que hace Luis Machuca, pintor teóricamente, y fue también el supervisor de la defensa de la costa, pero no consta, hablando de costa, no consta ni una sola obra pintada por él. Se sabe más de lo que diseñó construyendo que de lo que pudo hacer pintando. El profesor Carlos Sarompas analizó en la segunda conferencia de la Semana de Investigación Histórica la evolución del paisaje de la costa tropical durante 10.000 años. En realidad el paisaje
es una construcción humana, es una construcción, el ser humano observa el medio ambiente donde desarrolla sus actividades, lo interpreta, le da su propio sesgo, pasa por su matiz, por un filtro y entonces por así decirlo, es un producto cultural, ¿no? Mientras que el paleoambiente se refiere a las características medioambientales donde desarrollaron sus actividades cotidianas, que es lo que yo quiero comentar, es decir, el marco, por así decirlo, el escenario natural, el marco ambiental, donde desarrollaron sus actividades cotidianas las poblaciones ágrafas, o si queréis prehistóricas, que vivieron en la costa de Granada hace miles de años. Sarompas explicó cómo era la alimentación en los años analizados. Pues todo el tiempo nosotros vamos a abarcar desde el 15.000 hasta el 7.500 aproximadamente. Las poblaciones que vivían en esta zona eran poblaciones cazadoras, recolectoras, pescadoras, mariscadoras, etcétera, etcétera. Es decir, se apropiaban de los recursos que tenían en el medio y vivían de acuerdo a ello. Aquí me gusta siempre un poco pararme, aunque después a lo mejor Federico comentará algo más, porque parece que esta gente es que iba por ahí buscando cosas, a ver lo que salían por la mañana a ver lo que encontraban, ¿no? Y no tenían todo el territorio, lo tenían muy bien organizado, sabían perfectamente en qué época y dónde ir y cómo dividirse, etcétera, etcétera. Y después ya a partir del 7.500 pues tenemos ya las primeras poblaciones en la costa granadina datadas, las primeras poblaciones que son ya productoras, es decir, que son agricultoras y ganaderas. Carlos Sarompas analizó cómo se puede conocer el clima de hace miles de años. Espeleotemas, estalactitas y estalagmitas, anillos de árboles, sedimentos del fondo del mar o del sedimento del fondo del lago y últimamente, desde finales de los 90, bueno, incluso mucho antes, con los testigos de hielo de Groenlandia, que incluso han hecho que se cambie toda la terminología que se utilizaba hasta ahora para referirse a esos periodos que ahora después lo veremos. Dentro de estos archivos hay una serie de que se llaman proxies o indicadores climáticos, que pueden ser granos de polen, que pueden ser restos de caparazones de foraminíferos, de animales marinos microscópicos, que pueden ser variaciones en cuanto al tipo de elemento químico. El arqueólogo Federico Martínez Rodríguez realizó una puesta al día de la prehistoria en el litoral granadino dentro de la primera jornada de la Semana de Investigación de la Costa Tropical, organizada por el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos. El arqueólogo Federico Martínez Rodríguez comenzó su conferencia destacando los recursos científicos con los que se cuenta en la actualidad para investigar el pasado. Ahí he intentado hacer como una especie de mosaico desde la arqueología o prehistoria clásica, ¿no?, del siglo XIX hasta, digamos, la forma de investigar que tenemos ahora, bueno, especialmente los científicos, con microscopio electrónico, con geoarqueología, con carbonos 14 calibrados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hemos sufrido un cambio grandísimo de esos primeros descubrimientos hasta el presente, ¿no? Que en la costa de Granada, digamos que estamos recién empezando, ¿no?, especialmente los compañeros que ya luego comentaremos. Veis aquí una duración relativa entre la prehistoria y la historia en la península ibérica. Ya sabéis que en Atapuerca, en Burgos y en la parte de Orce, en Granada, están teniendo unas cronologías de 1,3, 1,4 millones de años. Si colocamos esa prehistoria y dejamos esto que se ve aquí fino, que casi no se ve, a lo mejor si tenemos 2 o 3 metros más veríamos la parte de la historia, ¿vale? Eso para que nos hagamos una idea de cómo va la prehistoria y la historia a nivel de la península ibérica. Si tenemos en cuenta los datos actuales de carbono 14 en Cueva de Murciélago, andamos solamente por 14.000 años, comparado con un 1,4 millones de años, que hemos dicho antes, es una diferencia increíble, pero decimos que estamos empezando a investigar aquí de manera seria en la costa de Granada. Martínez ha explicado que el conocimiento de la prehistoria está condicionado por la falta de prospecciones. Tenemos una falta total prácticamente de prospección arqueológica, que es el primer paso para conocer nuestro pasado prehistórico. Tenemos una falta o muy pocas excavaciones arqueológicas, que luego ya hablaremos, son solamente muy recientes. Una falta de proyectos generales de investigación, solamente uno, y es muy reciente.
y de todo esto salen publicaciones con datos y propuestas muy limitados, ¿de acuerdo? A ver si pasa esto, sí, ahí. Bueno, esto es parecido, para ver el tiempo voy a seguir para adelante. Lo que sí voy a tratar es de plantear esta exposición en dos grandes bloques. Un primer bloque de descubrimientos prehistóricos, digamos, antiguos, entre 1857 y 1993. Martínez Rodríguez detalló algunas investigaciones desarrolladas en Salobreña. La Cueva del Capitán, en Salobreña, 1963, don Manuel Pellicer, que fue profesor mío en la Universidad de Sevilla, excava aquí un pequeño sondeo, y María Soledad Navarrete, en el 70, excava justamente aquí. Encontraron como 1,5 metros de estratos, de niveles prehistóricos, que los veis aquí, primero un nivel superficial, neolítico, calcolítico, edad del bronce, y después unos niveles más inferiores de neolítico antiguo y pleno. Aquí veis la fecha, hace 7.000, 6.000 años, y un nivel de base muy interesante que don Manuel Pellicer pues, calificó de epipaleolítico mesolítico, donde encontró una serie de huesos quemados, vértebras de peces, ocupación prehistórica humana, pero sin más materiales, ¿no? Lo que sí encontró en la parte neolítica muy interesante, las típicas cerámicas decoradas, con impresiones, con incisiones, muy típicas del neolítico antiguo. Juventudes Musicales celebrará el domingo a las 7 de la tarde el primer concierto de la nueva temporada, con un repertorio de Manuel de Falla en el Liceo Artístico y Literario de Aguaviva. Actuarán los catedráticos Juan Salvador Raya y Eduardo Palomares, con violín y piano, según ha explicado el presidente local de la organización, Antonio Peralta. Van a interpretar La vida breve, El sombrero de tres picos, las 7 canciones populares de Falla que son conocidísimas, El paño moruno, etcétera, ¿no? Y por eso van a terminar con El amor brujo, fíjate. Evidentemente adaptado todo para violín y piano. Va a ser un concierto memorable que yo aconsejo a todo el mundo que no se lo pierda. Un concierto de empaque, de gran calidad artística y aparte de todo eso, muy interesante por el programa que van a hacer. Van a ser un poco el preámbulo de un gran año que esperamos tener el próximo 2026. El presidente de Aguaviva, Antonio Reyes, explicaba dónde pueden conseguirse las entradas para este concierto. La entrada es un donativo para contribuir a la financiación de lo que son los conciertos, ¿no? Porque no podemos permitirnos el lujo, dado nuestra economía, de que sean deficitarios, ¿no? O sea, de costearlos nosotros íntegramente, sino que entre todos los espectadores contribuyan un poquito mediante un donativo simbólico, que son 10 euros. Se pueden conseguir en Sagitario, Decoración, y en bravoentrada.com. El Cineclub Mediterráneo proyecta esta semana la película Romería, el drama con el que Carla Simón cierra su trilogía compuesta por Verano 1993 y Alcarrás. Los pases serán el miércoles y el viernes desde las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. ¿Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande? ¿En Toralla? Sí, una época muy chula además. Nominada como mejor película en el Festival de Cannes, Romería cuenta la historia de Marina, una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre que murió de sida, al igual que su madre. Eres igualita que tu madre. Calcomanías. Sí. Los abuelos viven en Vigo. ¡Hola! En las afueras. Los visitaremos en un par de días. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Tu padre murió en el 87, no en el 92, cuando yo era bebé. No, Marina, tu padre no murió en el 87. ¿Quién te ha dicho eso? Los abuelos se piensan que nos enganchamos porque quisimos, y eso no es verdad. Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo, lo que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma inventa un cuento gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado. Eres su hija. Tu padre murió en el 92. Es que entonces yo tendría Película que se proyectará el miércoles y el viernes desde las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Está basada en la memoria familiar de Carla Simón y cierra la trilogía que comenzó la directora con las multipremiadas Verano 1993 y Alcarrás.
Servicios sociales del Ayuntamiento de Salobreña y Down Granada se unen en el proyecto Manos Solidarias para la apertura del Banco de Alimentos de la Villa. La gran recogida tendrá lugar el próximo miércoles 5 de noviembre para recoger el máximo número de productos no perecederos. El proyecto ofrece a jóvenes con síndrome de Down formación y práctica laboral. Por otro lado, Salobreña acoge este viernes y sábado en el auditorio las primeras jornadas cervantinas, del paraíso tropical granadino al universo de Don Quijote. El viernes a las 5 será la charla taller del escritor Francisco Velasco y la conferencia El amor en Cervantes de José Guerrero. Le seguirá una mesa redonda y el concierto de conversos. El sábado desde las 10 hasta las 9 de la noche habrá conferencias, visitas guiadas, charlas, cine y actuaciones musicales. En otro orden de cosas, comienza en Salobreña el curso de organización y animación de actividades de ocio y tiempo libre de Diputación dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Ofrece 17 plazas e incluye prácticas profesionales en empresas del sector. Además, Salobreña, Lobres y La Caleta retoman esta semana las clases de alfabetización informática, de formación y empleo del Ayuntamiento, que se impartirán en la Casa de la Cultura. El Ayuntamiento de Almuñécar y Telparc firman un acuerdo para permitir aparcar en el mercado municipal durante 12 horas por 99 céntimos. El bono de 5, 10 o 20 usos para un año podrá adquirirse hasta el día 19. El sistema funciona mediante lectura digital de matrícula, sin necesidad de ticket físico ni pago a la salida. El objetivo del consistorio sextitano es fomentar las compras en el centro y de facilitar el disfrute de la hostelería para residentes y visitantes. Por otro lado, Almuñécar, La Herradura comenzó el pasado lunes su mayor despliegue promocional en Reino Unido, coincidiendo con la World Travel Market de Londres con las activaciones en Leicester Square y Victoria Station. Se trata de una campaña 360 que combina presencia en gran formato urbano y en transporte metropolitano, activación a pie de calle y apoyo en prensa. El objetivo es reforzar la notoriedad de marca para hacer más internacional el destino. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para el miércoles cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos durante la tarde, con precipitaciones débiles a moderadas al final del día. Temperaturas con pocos cambios, así en Motril tendremos una mínima de 15 y una máxima de 25. Los vientos serán variables flojos, tendiendo a componente sur moderados durante la tarde con rachas fuertes. En la mar habrá viento de levante con fuerza 3 a 4, ocasionalmente 5 mar adentro, marejada. Y así nos despedimos en unas horas, volvemos, les dejamos con los deportes y con toda la programación de Telemotril. Muchas gracias por su confianza.